Buenos días, el Señor les bendiga. Continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Ezequiel 24. El tema para hoy: esfuérzate y sé valiente. Vamos a entregar este momento en manos de nuestro amado Dios para que Él sea dándonos una guía, para que Él sea hablando a través de mi boca. Bendito Padre Jehová de los ejércitos, en el nombre del Señor Jesús me presento delante de ti, agradecida por esta oportunidad que me regalas un día más de vida, agradecida por tu bondad, por haber pasado una noche reposada y tranquila, agradecida por saber que mi familia está bien, agradecida por todas las cosas y bendiciones que nos das cada día durante toda la semana, Señor. Cómo no amarte, cómo no servirte, cómo no adorarte cada día, bendito Rey de Gloria, compartiendo de tu palabra para que otros puedan ver esa grande y misericordiosa bondad que tienes para cada uno de nosotros, aunque muchas veces no lo merezcamos. Por eso, en el nombre del Señor Jesús, te doy muchas gracias y te doy esta oración, amado Señor. Amén y amén. Esfuérzate y sé valiente. Ezequiel 24. Sabemos que el mundo nos ofrece muchos problemas, ya sean físicos, económicos, sociales, emocionales, familiares. Pero todo esto es normal porque Dios dice en Juan 16:33 que en el mundo tendremos muchas aflicciones, pero que Él nos ayuda, Él no nos desampara y que esas aflicciones son normales y que todo pasará conforme a la voluntad de Dios. Él no nos abandona. También dice en su palabra que Él no nos va a dar más carga de la que podamos soportar. En Josué 1:9 nos dice que nos manda a ser esforzados, valientes, que Él no nos va a abandonar y que siempre estará con nosotros. Por eso debemos esforzarnos y ser valientes y teniendo la fe y la esperanza de que Él no nos va a abandonar. El pueblo de Israel estaba pasando por muchos problemas, pero esto era consecuencia de la desobediencia, la rebeldía y su mal comportamiento, y que esto los llevó a alejarse de Dios. Pero también Él, en su infinita misericordia, siempre les dio una oportunidad para que se arrepintieran. Envió profetas, envió personas a hablarles, pero pues ellos se convirtieron en un pueblo rebelde, en un pueblo que no sabían escuchar, un pueblo desobediente. Por lo tanto, ellos tenían que sufrir esas consecuencias. Asimismo nosotros, muchas veces nosotros sabemos que Dios nos ha escogido, que Dios ha puesto su mirada en cada uno de nosotros para hacer algo maravilloso, para formarnos como esas vasijas, para formarnos como a su voluntad, a su imagen y semejanza, que tengamos pensamientos de Él, corazón de Él, hablar como Él, todo como, como Él es. Y ese es su propósito. Entonces, debemos ser esforzados y valientes porque sabemos que eso no es fácil. Vamos a ver cuál es su propósito, cuál es el propósito que tiene Dios en cada uno de nosotros. En primer lugar, veamos en capítulo 24 de Ezequiel que somos escogidos. Escogidos como señal. Miremos el 24, el versículo 24. Yo, Ezequiel, les serviré de señal para que hagan lo mismo que hice yo. Cuando esto ocurra, sabrán que yo soy su Dios. Somos unos escogidos, unos escogidos para ser como una señal para los demás. Ezequiel era una señal. Él tenía la responsabilidad de hablar, enseñar la palabra a un pueblo que era difícil. Sabemos que muchas veces compartir la palabra a un pueblo difícil, a personas difíciles,
mm, es como lo dice su palabra. No es tan fácil, pero tampoco no va a ser imposible. El pueblo se había hecho a las costumbres donde fueron llevados cautivos. Ellos se habían hecho a la idolatría, a la desobediencia, a la rebeldía, de no aceptar la palabra y voluntad de Dios. Entonces, así nosotros, cuando el mundo nos conquista, es porque estamos débiles espiritualmente, ya que no oramos con mucha frecuencia, con el mismo fervor, con el mismo entusiasmo que cuando estábamos realmente enamorados de Dios. Asimismo, nos servimos y por eso que es necesario esforzarnos y ser valientes. En la vida secular eso nos ocurre porque nosotros nos alejamos de Dios y ya no tenemos ese entusiasmo de servir, ese entusiasmo de orar, ese entusiasmo de compartir la palabra, porque muchas veces hay dos razones. Muchas veces Dios nos ha dado lo que tanto pedíamos, nos ha hecho el milagro y como ya estamos conformes, ya estamos ya nuestro sueño ya está cumplido, entonces ya poco a poco nos vamos alejando de Dios. Y otra cosa es cuando nosotros hemos pedido tanto por algo y no se nos ha cumplido. Entonces ya viene el desánimo, ya viene la deficiencia de estar orando, de estar sirviendo, de estar haciendo cosas desagradables delante de Dios. Y ahí es necesario que si nosotros sabemos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, debemos ser esforzados y valientes. Como un segundo punto, que estemos preparados para el desafío. La vida nos pone muchos desafíos, ya sea espirituales, ya sea emocionales, ya sea físicos, pero la vida está llena de muchos desafíos. Veamos el versículo 15 y 16. Nos dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, mira, hijo de hombre, voy a arrebatarte de un solo golpe la mujer que admiras. Es algo duro que le iba a pasar a Ezequiel. Y de pronto él, pero preguntándose, pero ¿cómo si yo llevo tu palabra? Pero ¿cómo si yo estoy haciendo tu obra? ¿Cómo voy a soportar? Ese era un desafío que Ezequiel tenía que ese desafío era que tenía que estar preparado, porque muchas cosas son las que se vienen. Y nosotros decimos, ay no, yo me hice cristiano y se me vinieron todos los problemas encima. No, no sean problemas. Veámoslos como desafíos que siendo esforzados y valientes los podemos superar. Dios a través de sueños o revelaciones, a nosotros nos sucede lo mismo. Nos dice, no hagas esto, abstiénete de hacer esto, pero nosotros queremos hacer siempre nuestra perfecta voluntad porque a veces ya nos estamos alejando de Dios y hacemos caso omiso a todos los sueños, a todas las revelaciones, a todas las palabras y estamos congregándonos en algún lugar a través de la palabra de nuestros líderes o pastores en prédicas. Hay advertencias que Dios nos dice a través de ellos, pero nuestro corazón es duro y hacemos caso omiso. Entonces, Ezequiel estaba enfrentando una gran prueba. Estaba, debería estar preparado para ese desafío de que dice, mira, hijo de hombre, voy a arrebatarte de un solo golpe a la mujer que admiras. No solamente podría ser a la mujer, podría ser un negocio, podría ser un matrimonio, podría ser familiares. Entonces,
Ahí era donde Ezequiel estaba con ese gran desafío de mostrar su fidelidad a Dios en nuestra vida también. A veces cuando llegan las pruebas, nosotros renunciamos. Sabemos que no es fácil, pero sí es necesario que la valentía, el esfuerzo, primen en cada uno de nosotros. Como un tercer punto, resistir a las pruebas. El versículo 16, la parte C, nos dice, no derrames por ella una sola lágrima. Respira profundo y no guardes luto. Sabemos que cuando nos sucede alguna cosa que nos causa dolor, es lógico estar desesperados, un poco desesperados, con lágrimas, que nosotros nos duele en el alma saber que hemos perdido algo preciado, algo bueno. Pero ahí le dice, no llores ni te lamentes. Mm, no solamente puede suceder como en este caso Ezequiel, que perdía a su esposa, una mujer que muchos años estaban juntos, que se querían, que se amaban y todo. Y de un solo golpe Dios se la quería quitar, se la quitó y a él le dolía, pero sabía que tenía que resistir a esa prueba. Muchas veces nosotros tal vez queremos estar, cuál es algo que admiramos más, cuál es algo que nosotros preferimos más. Puede ser un negocio y que éste se vaya a la quiebra. Entonces, ¿qué nos causa? Nos causa dolor, lágrimas, lamento. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá, acá le dice, no llores ni te lamentes, pues sigue, esfuérzate, sé valiente, levántate, que el mundo no se ha acabado, que la vida sigue. Pues si ese negocio se acabó es porque hay algo. Entonces siéntate a ver cuáles fueron los problemas. Siéntate a ver cuál fueron los errores y no te lamentes, sino que corrige esos errores. Un matrimonio, una relación familiar. eh, Aún es decir duro a un miembro de su cuerpo que es, que quiera que lo utilice tanto, que puede ser una mano, una pierna, y entonces pues uno dice, no, yo ya me desanimé y se pone a llorar y no hace nada por solucionar las cosas. Sabemos que Dios dice, esfuérzate, sé valiente porque yo estoy contigo, yo te ayudo y yo no te voy a desamparar. Entonces, eso es lo importante, resistir a las pruebas. Dios dice, no llores. ¿Qué sacas con llorar? Levántate, la vida continúa. El 17 nos dice, respira profundo y no guardes luto, no te cubras el rostro ni comas pan que comen los deudos. Al contrario, dice, al contrario, ponte un turbante sobre la cabeza y cálzate los pies. Ya coloca los pies sobre la tierra. Ponte a ver cuál sería la solución al ver que perdiste algo. Ponte a ver. Y el turbante en la cabeza, cambia esa actitud, cambia esos malos pensamientos, cambia ese dolor, que Dios no te va a desamparar, no te va a dejar, no te va a dejar solo, sola. Dios está contigo y siempre te va a levantar. Mm, Como en cuarto punto sería ser ejemplo. Dios quiere que seamos ejemplo para otros, principalmente con nuestro testimonio. Miremos el versículo 22 y 23. Nos dice, así que ustedes deben hacer lo mismo que hice yo. No se cubrirán el rostro ni comerán el pan que comen los deudos. Ser ejemplo.
Pregunta para cada uno de nosotros, pregunta personal, si estamos siendo ejemplo para que otros sigan y hagan lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Es una pregunta personal que debemos consultarla con Dios, que debemos reflexionarla, que debemos, si mi comportamiento es para que otros sigan lo mismo, si mi testimonio es para que otros sigan lo mismo, o dicen, no, yo no quiero ser como él, yo no quiero ser como él. Entonces, eso es lo importante, ser ejemplo. No lamentarse, todo tiene su final. No se tapen el rostro. Las lágrimas mm, se puede llorar en el momento, pero también deben secarse y debemos, no debemos sentarnos a esperar a que sucede. Hay que actuar. Como un quinto punto, que estemos dispuestos a trabajar en la obra. Estar dispuestos a trabajar en la obra, estar dispuestos a trabajar por ese matrimonio, estar dispuestos a trabajar y hacer las cosas más bien por esa empresa, por esa familia, por esa pareja, por esos hijos. Debemos estar dispuestos a trabajar sobre todo en la obra. Sabemos que el buscar a Dios, su reino, su justicia, el resto viene por añadidura, porque Dios nos va a dar la gran sabiduría, nos va a dar el entendimiento, el conocimiento, y no va a permitir que nosotros erremos. Solamente depende de cada uno de nosotros. Debemos trabajar en la obra, no importa las circunstancias. Veamos, el versículo 18 nos dice: por la mañana hablé con el pueblo, por la tarde murió mi mujer y al día siguiente hice lo que el Señor me dijo. Estemos dispuestos a trabajar según las circunstancias. La circunstancia que tenía Ezequiel era que por la mañana estaba compartiendo su palabra, estaba trabajando, quizá estaba en una sinagoga, en un lugar donde él compartía su palabra, donde él estaba hablando sobre la misericordia de Dios, pero llega a su casa y su mujer estaba muerta. Pero Dios le dice: esfuérzate, sé valiente, que yo estoy contigo. Yo dije que te iba a quitar a tu esposa de un solo golpe. Solamente levántate y sigue hacia adelante. Y ve, mañana trabaja en mi obra. No importan las circunstancias. Muchas veces nosotros, ay no, yo no voy a servir porque está lloviendo. Yo no voy a ir porque tengo pereza. Yo no voy a ir porque, ay no, si voy no me saludan. Ay no, esto me desanima. No, las circunstancias deben ser lo menos que podamos tener en nuestro corazón. Nosotros debemos ir no por la gente, no por nada. Debemos ir a agradecer a Dios porque nos tiene con vida, nos tiene con trabajo, nos tiene con una familia, a pesar de muchas dificultades, pero nos tiene vivos, y el estar vivos es una gran esperanza para cada uno de nosotros. Dios busca esa clase de servidores que sean capaces de levantarse, esforzándose, siendo valientes, para que su propósito en nosotros se pueda cumplir, y que nosotros con nuestro testimonio podamos hacer que otros también conozcan el amor de Dios, que a pesar de que nosotros le fallamos, Él siempre nos va a dar esa oportunidad para que puedan conocer la grandeza y la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Para concluir, leamos el versículo 27, que nos dice: ese día podrás abrir la boca para hablar con el fugitivo. Ya no permanecerás mudo, sino que hablarás y le servirás de señal. Así sabrán que yo soy el Señor. Sabemos que el pueblo de Israel le mandaron muchos profetas, utilizó Ezequiel, pero nadie no hacía caso.
y en los primeros versículos dice, yo los pondré en una olla. Y sabemos que en una olla es para hervir y ser purificados en el fuego. Y así quiere Dios, purificarnos en el fuego, lavarnos con su agua, con su palabra, con su sangre, fuimos lavados. Entonces no desperdiciemos esa oportunidad. Debemos saber que nosotros somos un propósito en las manos de Dios, que solamente debemos estar, ser esforzados y valientes. Dios les bendiga. Hasta una próxima emisión. Somos soldados de Jesucristo, un ministerio de apoyo y estudio bíblico que vamos a conservar y a preservar la palabra de Dios. Hasta una próxima emisión. Dios le bendiga.